Escucha, la responsabilidad del bienestar de una nación no puede recaer sobre un solo ser humano. Ahora, hermanos, yo sé que esto para muchos y en nuestro contexto, como hemos hablado en otra ocasión, nuestro contexto boliviano es muy caudillista, busca siempre como un Mesías, un Salvador, y los candidatos a las presidencias se presentan muchas veces de esa manera. Pero eso es irresponsable, hermanos, porque el bienestar de una nación no puede recaer solamente en una persona, sino que Dios claramente instauró en su pueblo lo que se reconoce como los magistrados menores. Moisés les dice, escojan varones sabios, entendidos y expertos. Escojan a ellos, ¿sí? A mi hermano me da mucha pena y vergüenza que el día de hoy tenemos candidatos que literalmente dicen, yo no tengo experiencia, ¿sí? No deberías ser candidato y nadie debería pensar en votar por ti. Hermano, por el centralismo es de que las cosas son tan ineficientes, porque tienes millones de personas dependiendo solamente de unos cuantos. En lugar de que las personas puedan recurrir a autoridades locales que se ocupan de personas de un grupo más pequeño y que por ende van a poder hacer un mejor trabajo de manera más cercana, más personal. La cuarta responsabilidad que ellos tenían, o que él propone que tengan, es que puedan remover al magistrado supremo cuando éste se vuelve tiránico. Hermano, es por eso que te he mencionado que estos jueces en el Antiguo Testamento tenían cierto poder militar incluso. No era un cargo así nomás, de papel, ¿sí? Lo que podríamos considerar en nuestro país como magistrados menores es lo que son gobernadores, alcaldes quizás, ya si quieres diputados, senadores. Y la verdad, hermano, es de que son unos inútiles cuando los comparas con las responsabilidades que acabo de presentar que ellos deberían tener. Y lo digo con pena, hermano, pero son unos inútiles. Cuando pensamos en el gobierno del Antiguo Testamento, hermanos, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Cuando la gente piensa en el gobierno, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo primero que se le va a venir a la mente es la idea de un rey, ¿sí? Eso es lo primero que se les va a venir a la mente, pero eso no es exacto, hermano. Esa no es específicamente la forma en la que Dios organizó el gobierno dentro del pueblo de Israel. Sí, hoy día vamos a hablar de un rey, pero la realidad, hermano, es de que la organización del gobierno dentro del pueblo de Israel era más compleja de lo que parece. No era simplemente poner un rey sobre el pueblo, sino que, como vamos a ver el día de hoy, hermanos, hay un tema que es muy importante tomar en cuenta cuando hablamos de la política y del gobierno, y es el tema de los magistrados menores. Magistrados menores. Incluso en el progreso y en el desarrollo de la nación judía, tú vas a encontrar de que primero existieron los magistrados menores y después se instauró la monarquía o un rey. Después de los magistrados menores. Dios primero instauró dentro de su pueblo lo que se conoce como jueces, ancianos o líderes. Y esto, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos va a presentar la Biblia, hermano, es de que la responsabilidad del bien de una nación no puede recaer en un solo ser humano. Escucha, la responsabilidad del bienestar de una nación no puede recaer sobre un solo ser humano. Ahora, hermanos, yo sé que esto para muchos y en nuestro contexto, como hemos hablado en otra ocasión, nuestro contexto boliviano es muy caudillista, busca siempre como un Mesías, un Salvador, y los candidatos a las presidencias se presentan muchas veces de esa manera. Pero eso es irresponsable, hermanos, porque el bienestar de una nación no puede recaer solamente en una persona, sino que Dios claramente instauró en su pueblo lo que se reconoce como los magistrados menores. La nación de Israel, hermano, no fue organizada con una visión centralista. Escucha, no fue organizada con una visión centralista en la que todo iba a girar alrededor de un rey con poder absoluto. Ese, hermano, no es el caso.
Ese será, hermano, el caso de otras naciones, de otro tipo de monarquías, las cuales sí surgieron. Incluso Dios, vamos a ver hoy día en Deuteronomio 17, le va a reconocer al pueblo de Israel de que ellos van a querer reyes porque las otras naciones tenían reyes, es verdad. Pero específicamente dentro de la nación de Israel, hermano, la nación no iba a ser organizada con una visión centralista en la cual todo gira alrededor de un rey con poder absoluto. Eso, hermano, no iba a pasar. Eso, hermanos, no iba a suceder. Sino que la Biblia nos presenta, hermanos, de que en el desarrollo de esta nación lo primero que Dios instauró fue jueces, fue ancianos dentro de la nación, líderes locales. Ahora, cuando tú estudias este tema de los jueces, los ancianos o los líderes locales, vas a encontrar de que cada uno tiene diferentes funciones y diferente autoridad. Incluso en la extensión de su autoridad eran distintos. Los jueces probablemente tenían un poder superior a los ancianos, pero ellos trabajaban de manera interdependiente para resolver conflictos locales. Y quiero mostrarles, hermanos, cómo es que esto se fue desarrollando en la nación, y les ruego que vayan conmigo. Y vamos a ver Deuteronomio en un momento, vamos a volver a Deuteronomio, a Éxodo capítulo 18. Porque en Éxodo capítulo 18, hermanos, ya nos empezamos a topar con esto, ¿sí? Con la necesidad de magistrados menores que se encarguen de grupos más pequeños, de grupos locales, que juzguen, que rijan, que gobiernen grupos locales y sociedades más pequeñas. Escucha lo que va a suceder en Deuteronomio 18. Ahora déjame darte un poco del contexto. Moisés, hermano, en cierta manera, él cumplía una función de, podemos decir, como de una especie de rey dentro del pueblo de Israel. Por más de que no fue coronado nunca como rey, cuando lees y su historia y su vida, vas a encontrar de que era una especie de rey, ¿sí? Porque todo lo tenía que resolver él, en cierta manera. Él era el que estaba dictando las leyes. Y uno de los problemas que nos encontramos en Éxodo 18 es de que hay muchas personas y todas las personas iban a buscar a Moisés para resolver, para que él juzgue entre ellos. Entonces aquí se arma un problema. ¿Por qué? Como les he mencionado, hermanos, la responsabilidad de una nación no puede recaer en una sola persona. Eso no se puede. Eso es algo indebido y que no va a funcionar de la manera correcta. Y entonces se va a aparecer Yetro, el suegro de Moisés, y a darle un buen consejo que, como vamos a ver más adelante, a partir de esto, se va a normar en el pueblo de Israel cómo las cosas debían funcionar. Pero Yetro se acerca a Moisés, siendo su suegro, y le dice, sabes, esto no es bueno ni para ti, porque tú te vas a cansar y no vas a poder. Y cuando tú lees, hermano, la historia de Moisés, vas a encontrar de que eso le va a suceder. En su momento Moisés le va a pedir a Dios, Dios, mátame porque ya no aguanto este pueblo. Literalmente le va a decir eso a Dios más adelante. Y hermano, Yetro ya le adelantó esto, tú solo no vas a poder. Entonces, ¿qué es lo que se le aconseja a Moisés? Escucha lo que sucedió en Éxodo 18, versículo 20 al 22. Y enseña a ellos las ordenanzas. Voy a leer desde el versículo 19, perdón. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Escucha lo que dice el versículo 23 más. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces aquí, hermanos, ya encontramos esta situación en la cual se aconseja a Moisés de que escoja magistrados menores a él, ¿sí? Magistrados los cuales se hagan cargo de grupos de 100, de 1000, de 50, hasta de 10 incluso. ¿Para qué? ¿Cuál era la función específicamente de estos magistrados o de estos jueces, como se los va a conocer más adelante? Juzgar, ¿sí? Eso era.
aplicar la ley de Dios. Aquí se le pide a Moisés, tú enséñales la ley de Dios, enséñales lo que Dios ha mandado, y ahora que ellos juzguen, ¿sí? Que ellos juzguen sobre sociedades más pequeñas o locales. Como vamos a ver más adelante, después el pueblo de Israel se va a dividir de manera clara por tribus, ¿sí? Aunque ya había esa división en el libro de Hechos, ya esto era algo conocido por los judíos. Pero esto sí es interesante, ¿sí? Moisés le va a decir aquí Jethro le va a decir a Moisés, tú escoge, pero ¿a quiénes tenía que escoger Moisés? ¿A los más populares? Aquí, hermano, tú sí debes introducirte a lo que se conoce como la meritocracia, ¿sí? No cualquiera podía juzgar, no cualquiera podía liderar, ser juez, ser anciano dentro de la nación, ocupar un cargo público, por así decirlo, y gobernar y juzgar sobre ellos. No. Jethro, hermano, va a decirle, escucha, que sean hombres, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ellos lo escogen. Hermano, te animo a tomar esto muy en cuenta porque en un momento sí voy a mostrarles de que la Biblia, hermano, nos introduce el concepto de una democracia. En un momento vamos a ver eso. Pero la democracia, hermano, nunca ha sido para elegir al más popular, sino para elegir al mejor. Eso, hermano, es algo que en nuestro contexto, sinceramente, necesitamos pensar mucho. Porque aquí no se trata, hermano, de elegir al más popular o al que me siento de alguna manera identificado. A veces, hermano, pasa eso mucho en nuestro país, por su color de piel, por su apellido. No, hermano, escojamos al mejor, a los que tengan méritos para ocupar ese lugar. Ese era el punto. Y como les he mencionado, hermanos, estos hombres iban a ejercer de manera local lo que es justicia, iban a juzgar, iban a hacer cumplir la ley de Dios. Y luego esto, pero se fue desarrollando, y por eso les ruego que ahora vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 1, porque Moisés, antes de llegar a la tierra prometida, escucha lo que le va a decir al pueblo, y esto una vez más, hermano, es previo a que se instaure un rey en Israel. Escucha Deuteronomio capítulo 1, versículo 13 al 18. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Aquí, hermano, y como les he mencionado, este concepto, hermano, de la democracia, si bien se ha ido desarrollando en la historia de la humanidad, era algo, hermano, que ya se lo encontraba en la Escritura. Moisés le va a poner la responsabilidad al pueblo de escoger, ¿sí? Y le va a decir a las tribus, ustedes escojan de manera local, en cierta manera, sus representantes. Pero una vez más, aquí se va a repetir lo que hemos visto en Éxodo capítulo 18, y vale la pena, hermano, una y otra vez repetir esto. Ellos no podían escoger a cualquiera. Moisés les dice, escojan varones sabios, entendidos y expertos. Escojan a ellos, ¿sí? A mi hermano me da mucha pena y vergüenza que el día de hoy tenemos candidatos que literalmente dicen, yo no tengo experiencia, ¿sí? No deberías ser candidato y nadie debería pensar en votar por ti. Esa es la realidad, ¿sí? Porque, hermano, ¿cómo vamos a querer? Aquí incluso no estamos hablando todavía del rey, pero estamos hablando, hermano, de líderes locales, de jueces locales, magistrados menores, como he mencionado. Y la exigencia va a ser, sí, ok, el pueblo tiene el derecho de escoger, pero no a cualquier persona. El pueblo lo que debería hacer es evaluar los méritos, la capacidad de estas personas y entonces llamarlos a este cargo. Y ahora escucha lo que Moisés va a continuar diciendo. Dadme de entre vosotros, de las tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos. Y escucha, hermano, cómo la Biblia repite este tipo de cosas, ¿sí?
Desde Éxodo 18, aquí en Deuteronomio 1, otra vez se va a volver a repetir y 2 veces todavía en este pasaje. Varones sabios, varones expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Entonces Moisés, hermano, organiza al pueblo de esta forma. Literalmente este es un mandato al pueblo. Ustedes escojan a los más sabios, a los más expertos, para que juzguen, para que lideren. ¿Y cuál era el papel, cuál era el rol principal de estas personas, hermanos? Su labor principal era hacer justicia de manera local. Hacer justicia de manera local. Hacer cumplir la ley de manera local. Ese era su rol. Ahora, en casos en casos más complicados, como Moisés mismo menciona acá, ellos iban a recurrir a una autoridad superior. Es por eso que en un momento vamos a ver la necesidad de que haya un rey. Eso también es necesario. Pero hermano, no siempre, para todos los casos esto era necesario. De manera local, las tribus podían ellos tener dominio y juzgar las cosas entre ellos y resolver los problemas entre ellos. Y su labor principal, hermanos, iba a ser hacer justicia. Hacer justicia. Hermano, este tipo de cosas más adelante van a ser utilizadas por teóricos políticos como Althusius, que hoy día lo vamos a mencionar varias veces, para proponer lo que hoy día se conoce como el federalismo, ¿sí? En un momento voy a hablar un poco más de eso. Pero hermano, un gobierno federal en el cual los estados más pequeños pueden ellos organizarse, legislar, juzgar las cosas. Y los magistrados más pequeños, hermanos, tienen esa función. Y esto, hermano, es muy importante en la organización de una nación. ¿Por qué? Hermano, simplemente es muy lógico, ¿sí? Si tú tienes, hermano, 11 millones de personas, digamos, como en nuestro país, ¿ya? Y tenemos, hermanos, 10 personas queriendo decidir todo sobre 11 millones de personas, ¿cómo crees que van a ir las cosas? Hermano, las cosas no van a ir bien. Eso es lo obvio. No importa cuánto poder tengas, hermano, y tú puedes estudiar lo que ha sucedido en la Unión Soviética, con unos cuantos políticos queriendo decidir todo lo que va a hacer toda una nación. Hermano, no sabe, eso no se puede. Es obviamente mucho más lógico organizarnos por localidades y que cada localidad tenga sus autoridades, sus gobernantes en cierta manera, jueces o ancianos, como quieras llamarles, y ellos puedan resolver y tengan una autoridad para resolver las cosas de manera local. Si las cosas obviamente, hermanos, se pueden tratar de manera más particular, así las cosas se pueden tratar, hermano, de manera más eficiente. Hermano, por el centralismo es de que las cosas son tan ineficientes. Porque tienes millones de personas dependiendo solamente de unos cuantos. En lugar de que las personas puedan recurrir a autoridades locales que se ocupan de personas de un grupo más pequeño y que por ende van a poder hacer un mejor trabajo de manera más cercana, más personal. Ahora esto, como les he mencionado, hermano, está revelado en la Escritura, pero cuando lo piensas de manera simplemente con la cabeza, cuando lo piensas, cuando lo analizas, es lo más lógico para poder organizar una nación. Ahora, estos ancianos y estos jueces tendrían, hermano, varias facultades más adelante, y vamos a ver ahora eso en el Antiguo Testamento. Ellos, hermanos, iban a juzgar de manera local, iban a solucionar pleitos, problemas. Ellos tenían la responsabilidad de imponer la ley de Dios sobre las localidades más pequeñas. Pero más adelante, hermanos, ellos también tendrían una función de representantes de las tribus, de representantes de los diferentes grupos más pequeños.
Incluso más adelante en la revelación nosotros encontramos de que el rey, escucha, era coronado bajo el consentimiento de los ancianos. Hermano, escucha, los reyes eran coronados bajo el consentimiento de los ancianos. Los ancianos, que eran los líderes locales, eran los que reconocían a un rey como legítimo. Ahora, con esto no te voy a decir de que ellos no se equivocaron en algunos momentos, pues, hermano, todos los hombres son falibles, no podemos pedir perfección en este mundo, pero tú vas a ver en el Antiguo Testamento de que eso es lo que va a suceder. ¿Quiénes, hermanos, fueron los que van a pedir rey en 1 Samuel capítulo 8? La Biblia literalmente, hermano, nos dice de que los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel y le dijeron, queremos tener un rey. Ahí tú te puedes dar cuenta de que estos hombres van a tener una función especial dentro del gobierno total de Israel, en el cual ellos mismos van a poder pedir un rey. E incluso más adelante tú vas a ver, 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 al 3, fueron los ancianos los cuales van a establecer a David como rey. Escucha lo que dice 2 Samuel 5, versículo 1 al 3. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le hablaron diciendo, he aquí nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Luego continúa diciendo, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, ¿sí? Sobre Israel. Entonces, hermanos, estos hombres iban a tener grandes responsabilidades locales, y de manera conjunta los ancianos iban a poder elegir y confirmar el reinado de una persona como legítima. E incluso en un momento les voy a mostrar que no seguir el consejo de los ancianos, literalmente lo que va a suceder más adelante en el Antiguo Testamento, es de que va a ocasionar la separación de la nación, la división de la nación, pero eso lo voy a tocar un poco más adelante. También, hermanos, ustedes van a encontrar esto en el libro de Jueces, de que los ancianos y los jueces tenían poder incluso militar dentro de la nación. Tenían poder militar dentro de la nación. En el libro de Jueces, hermanos, eso lo encontramos claramente, ¿sí? Había jueces que se levantaban y guiaban al pueblo a pelear. Eso es lo que hacían. Y nos encontramos con diferentes jueces antes de que llegue a haber un rey. Y hermano, esto es importante porque el centralismo, una vez más, como les he mencionado y vamos a ver más adelante, hermano, es un error muy, muy grande. Muy, muy grande. Hace exactamente lo que vamos a ver en un momento, que Dios nos dice que no es lo correcto. Que un rey tenga todo el poder, tenga todo el control, tenga todo el dominio. Ese nunca fue, hermano, el propósito de Dios para un rey. En un momento vamos a ver eso más a detenimiento. Pero antes de que haya un rey, hermano, Dios ya estaba organizando así a su pueblo, con líderes locales, los cuales tenían poder para juzgar, para resolver problemas, los cuales representaban a las diferentes localidades e incluso ellos debían confirmar al rey que era impuesto para reconocerlo como legítimo. E incluso, como ya he mencionado, hermano, eran jueces los cuales tenían cierto poder militar. Tenían la posibilidad de salir y reunir a su gente para pelear. Entonces, esto, hermano, es bastante interesante cuando te pones a analizar en cómo Dios está organizando la nación. Ahora, algunos hermanos van a decir, esto disminuye el poder del rey. Yo no creo, hermano, que esto disminuya el poder del rey. Yo creo que lo que hace es limitarlo como Dios quiere que esté limitado, ¿sí? Escucha, limitarlo como Dios quiere que sea limitado. Pero aquí Altusius, sinceramente, también utiliza un ejemplo que me parece muy bueno para entender esto. Al pensar en esto y al analizar esto, Johannes Altusius pone este ejemplo. ¿Una mano es más débil porque se divide en 5 dedos? No, no es más débil, ¿sí? No es más débil. Es más útil, más bien, ¿sí? Y es así como nosotros deberíamos pensar cuando pensamos en los magistrados menores. Es así como deberían pensar en los magistrados menores, los que ocupan el cargo de presidente o de reyes, de que al tener estos líderes locales, más bien el gobierno va a ser más fuerte. El gobierno va a ser más fuerte.
Y algo que sí hace, como ya les he adelantado, hermanos, es limitar el poder de los reyes. Los jueces en su momento podían oponerse y confrontar a los reyes. El ejemplo claro en el Antiguo Testamento de esto es Samuel. Samuel, hermano, yo sé, era un profeta, era un sacerdote, pero era también un juez. Así se lo presenta, hermano, en el libro de Samuel. Y Samuel, hermano, con toda justicia y representante y siendo líder dentro del pueblo, va a ir y va a confrontar a Saúl. Se va a enfrentar al rey, ¿sí? Como les he mencionado hace un momento, igual, en el Antiguo Testamento se nos presenta, hermano, lo importante que era para el rey escuchar el consejo de los ancianos, cuando ese consejo era justo. Vayan conmigo, hermanos, a 1 Reyes capítulo 12. Ahí nos encontramos con un pasaje bien interesante sobre esto, porque nos encontramos con un aspirante al reino, el cual lamentablemente no va a querer escuchar a los ancianos. Y va a querer escuchar a los jóvenes, a los inexpertos, a los que no son sabios. Y como les dije, hermano, eso va a terminar en la división del reino. Escucha lo que sucede, 1 Reyes 12, versículos 6 al 11. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Escucha, estos ancianos incluso eran los consejeros del rey. Y ellos le hablaron diciendo, hermano, este versículo 7, por favor, remárcalo porque es algo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando hablamos del gobierno, porque aquí encuentro realmente un consejo muy sabio. Escucha lo que dice. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Aquí, hermano, esto es algo que vamos a ir viendo cada vez más y que quiero dejar muy, muy marcado en las mentes de ustedes, hermano. El gobierno es un servidor. Y aquí los ancianos le dicen esto a Roboam. Tú quieres gobernar, quieres que vayan bien las cosas, pues tú ponte como el servidor de la nación. ¿Sí? Tú ponte como el servidor de la nación. Sírveles bien, háblales correctamente y ellos te van a servir. Pero escucha lo que va a suceder más adelante. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Esto es interesante, hermano. Porque lo que se está pidiendo, hermano, es de que las imposiciones que habían en el anterior gobierno se disminuyan. Ahí podemos hablar de un montón de cosas respecto a incluso los impuestos, por ejemplo, ¿sí? Pero estos jóvenes, sin experiencia, sin sabiduría, escucha lo que van a responder. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. En otras palabras, yo voy a ser más duro que mi padre. ¿Qué va a pasar, hermano, más adelante? Como ya les dije, el reino se va a dividir en dos por no haber seguido el consejo, hermano, de los magistrados menores, de los ancianos. Literalmente se va a dividir en dos. Entonces, como les quiero hacer notar, hermano, este concepto de los ancianos, magistrados menores o jueces locales, era, hermano, un trabajo muy importante dentro de la nación para que funcione correctamente. Y como ya les he mencionado, hermano, es de este tipo de análisis de estos textos que surge la propuesta de una organización federalista, a la que muchos han adoptado, ¿sí? En la cual los estados locales, hermano, tienen poder, tienen dominio sobre su lugar para juzgar muchas cosas. En algunos casos, obviamente, se necesita recurrir a los reyes o a los magistrados superiores, pero los magistrados menores, hermanos, tenían este tipo de autoridad para juzgar sus regiones, para arreglar los problemas dentro de sus regiones, para incluso legitimizar a un rey como impuesto correctamente. Estos magistrados menores representaban al pueblo
y debían ser consejeros para el gobierno, ¿sí? Althusius, en su libro de política, va a presentar, aparte de lo que acabamos de ver, estos deberes que él cree que deberían cumplir estos magistrados menores. Déjenme darles estos 5 deberes. Los deberes de los magistrados menores, o éforos, como él los llama, se agrupan principalmente en 5 apartados. El primer deber es que constituyen el magistrado general y supremo. Ellos eran, hermanos, los que constituían al rey, ¿sí? Todavía, hermano, en países como Estados Unidos esto se utiliza en cierto grado. En Estados Unidos, hermano, tú no vas a tener una democracia como la que tenemos acá. Y ellos mismos saben, en su constitución, hermano, no se menciona la palabra democracia como tú y yo la entendemos. Eso no significa que ellos no tienen votaciones, por ejemplo. Pero, hermano, lo que hacen ellos es escoger electores. Y esos electores son los que eligen al presidente. Eso, hermano, no surgió de la nada, espontáneamente o por casualidad. Eso surgió, hermano, por lo que estamos estudiando el día de hoy. Porque, hermano, hay mucho que hablar de eso. Probablemente lo vamos a hablar más la próxima semana cuando debatamos un poco más el tema de la democracia. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando tú no le das a las localidades la autoridad, la importancia necesaria? Lo que sucede, hermano, es de que existen muchas localidades abandonadas, ¿sí? Abandonadas y olvidadas incluso. En nuestro país, por ejemplo, eso pasa con Pando. La gente hasta se burla de Pando, ¿sí? ¿Qué es Pando? ¿Dónde está Pando? He escuchado a gente decir, regalen a Pando o cambiemos a Pando por gasolina, ¿sí? Porque igual... Pero, hermano, en Estados Unidos, por ejemplo, las localidades, cada localidad importa. Cada estado importa, porque cada estado va a tener cierta cantidad de electores y esos electores van a elegir al presidente. Entonces, el que quiera ser presidente más vale que se ocupe de cada estado y que busque proponer cosas para cada estado y que busque hacerse conocer en cada estado. Y esto, hermano, es muy importante porque la democracia pura o como se la quiera llamar que practicamos en nuestra época, al final termina siendo una tiranía de las mayorías, que vamos a hablar más adelante, y que no toma en cuenta realmente lo que cada localidad requiere, necesita, pide, ¿sí? Esa simplemente es la realidad. Ahora, en primer lugar, como dije, ellos tenían la labor de constituir magistrados, el magistrado general y supremo. El segundo es de que mantienen, esto es muy interesante, al rey o al presidente dentro de los límites y fronteras de su cargo y actúan como guardianes, defensores y vindicadores de la libertad y de otros derechos que el pueblo no ha transferido al magistrado supremo, sino que ha reservado para sí mismo. Hermano, eso se dio muy claro en la pandemia en los Estados Unidos. Con el gobierno de Joe Biden, el gobierno federal dice, no, hay que cerrar todo, hay que todo. Hermano, hubieron estados que no acataron. Y los gobernadores se pusieron en la posición que les toca y decir, no, ¿sabes? Eso es ilícito. Entonces no vamos a cumplir nosotros. Y en nuestro estado van a mantenerse las cosas abiertas, vamos a respetar las libertades, vamos a respetar la responsabilidad individual. Y hicieron eso, ¿sí? Pero es bien distinto, hermano, cuando no tienes ese tipo de magistrados menores que tienen ese poder y que tienen ese rol de, escucha, mantener dentro de los límites al magistrado superior. Hermano, los magistrados inferiores deberían tener esa función. La tercera función que Johannes Althusius presenta es la siguiente. El tercero es que en tiempo de interregno o de una administración incapacitada del Estado, estos éforos o magistrados menores asumen como fiduciarios el cargo de magistrado supremo. Entonces, hermano, en algún momento algo pasa con el rey, algo pasa con el presidente, algo pasa con los magistrados superiores. Entonces, ellos asumen el control, ellos asumen el gobierno por un tiempo hasta que se instaure un nuevo magistrado supremo. Cuarto, escucha esto. La cuarta responsabilidad que ellos tenían, o que él propone que tengan,
es que puedan remover al magistrado supremo cuando éste se vuelve tiránico. Hermano, es por eso que te he mencionado que estos jueces en el Antiguo Testamento tenían cierto poder militar incluso. No era un cargo así nomás, de papel, ¿sí? Ellos tenían cierta autoridad, mucha influencia sobre la localidad. Habían sido elegidos por toda una tribu. Entonces, y ellos, hermano, lo que se presenta según todo esto es de que puedan tener este poder de remover al magistrado supremo cuando éste se vuelve tiránico, como vamos a ver más adelante, cuando éste va en contra de la ley, en contra de la Constitución. Los magistrados menores deberían tener esa responsabilidad. Ahora, en quinto lugar, también los magistrados menores deberían tener la responsabilidad de defender al magistrado supremo y sus derechos. Entonces, y esto, hermano, cuando tú lo piensas y lo analizas, es bien equilibrado. No perfecto porque siempre hay pecado en este mundo, pero lo que vamos a ver, hermano, es esto, ¿sí? Los magistrados menores lo que hacen es trabajar para que no se centralice el poder en un solo rey o en unos cuantos, ¿sí? No, ellos dominen todo el poder y también ellos puedan descansar de muchas responsabilidades y las cosas sean más eficientes. Entonces ellos están trabajando por el bien del rey, al mismo tiempo están limitando y vigilando al rey, y el rey, de manera más global, está también vigilando de que ellos hagan su trabajo. Entonces, hermano, las cosas funcionan de una manera mucho más ordenada, organizada de esta forma. Ahora, hermano, ojalá tuviéramos algo así en nuestro país, porque la verdad es de que lo que podríamos considerar en nuestro país como magistrados menores es lo que son gobernadores, alcaldes quizás, ya si quieres diputados, senadores. Y la verdad, hermano, es de que son unos inútiles cuando los comparas con las responsabilidades que acabo de presentar que ellos deberían tener. Y lo digo con pena, hermano, pero son unos inútiles. Incluso muchos de ellos son desconocidos. ¿Quién sabe acá quién es el gobernador de Potosí? ¿Alguien sabe? Pues son X. Andan ganando un montón de dinero. Son X, pero ¿quién son? ¿Sí? Y hermano, y les pregunto eso, ¿cómo está la justicia de manera local? ¿Cómo va la ceja, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Los magistrados menores deberían tener esta responsabilidad, que en su región se haga justicia. Esa debería ser su responsabilidad. ¿Sí? ¿Cómo va la ceja, hermanos, los que viven en el Alto? ¿Cómo va la 12 de octubre? ¿Sí? No muy bien, supongo. ¿Sí? ¿Cómo van los tiroteos en Santa Cruz? ¿Cómo va el Chapare? ¿Sí? Mal. Esa, hermanos, responsabilidad debería recaer principalmente y primariamente sobre los magistrados menores. Ellos deberían estar haciéndose cargo de eso, de manera regional. Y ellos deberían tener la responsabilidad, el deber y ser juzgados si no cumplen sus responsabilidades. Porque esta es una responsabilidad que ellos deberían cumplir, ¿sí? ¿Qué hicieron los magistrados menores que tenemos el día de hoy contra la tiranía? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Muchos de ellos se ocultaron detrás de la gente o se ocultaron en sus casas. Cuando pasamos los del 2019, hermano, yo no he visto muchos magistrados menores levantarse bien y cumplir su rol en contra de la tiranía, en contra de los fraudes, en contra de la corrupción. Hoy día tenemos magistrados menores como Johnny Fernández, por ejemplo, invitando a Evo Morales a ser parte de su partido, aunque creo que eso ya no funcionó, ¿verdad? Porque es toda una novela las elecciones de este año. Iván Arias, nuestro alcalde, hermano, ¿cómo está nuestra ciudad? ¿Es una ciudad justa? ¿Él se dedica a hacer lo justo? No. Él anda promoviendo la inmoralidad en nuestra ciudad, literalmente, con el movimiento LGBT, es un promotor de eso. Y anda haciendo carteles inútiles, hermanos. Ahora, yo sé que a algunos tal vez les gusta el cartelito de la paz que tenemos. Hermano, en un momento de crisis creo que es una irresponsabilidad gastarse 2 millones de bolivianos en un cartel que yo sé que quiere copiar a Hollywood cuando parecemos Cuba, ¿sí? Cuando estamos pareciéndonos a Venezuela. No tiene ese sentido.
Pero los magistrados menores en nuestro país no cumplen las responsabilidades que deberían cumplir de parte de Dios, sino que se dedican literalmente a hacer cosas de pura fachada, ¿sí? Ahora, dicho esto, hermano, tener autoridades locales obviamente no es suficiente, pero tampoco, ¿sí? Se necesita un rey. Eso es la verdad. Se necesitan magistrados superiores, un magistrado supremo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios mismo le va a decir al pueblo de Israel que debe tener un rey. Y el libro de Jueces nos dice claramente esto. En el libro de Jueces, como dice el título, era el momento de los jueces. Y las cosas no estaban yendo muy bien. Ahora, por muchas razones. La primera es porque estos jueces lamentablemente no estaban actuando de acuerdo a la ley. Por eso el libro dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la segunda es de que no había rey, ¿sí? Entonces, hermano, las cosas no estaban yendo bien porque los jueces no estaban cumpliendo su rol y en segundo lugar porque no había un rey. Y se necesita un rey. Se necesita un presidente que pueda unir a las regiones con un cometido, que pueda juzgar temas más difíciles, que pueda estar involucrado en temas que afectan de manera global a toda la nación. Se necesita eso. Es por eso que ahora, hermanos, vamos a ver Deuteronomio capítulo 17 y vamos a ver el rey que Dios quiere para esta nación. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema de los magistrados menores? El tema de la división por localidades. Sí, hermana. La pregunta de la hermana, para que todos lo escuchen, acerca de los magistrados menores, dice, estamos hablando de tal vez gobernadores o alcaldes, pero tal vez deberíamos hablar de la asamblea, de los senadores, de los diputados. Yo no estoy completamente en contra, hermano, de que todos tengan un representante, como los ancianos que representaban al pueblo delante del rey y aconsejaban, ¿sí? Creo que también esa es una función correcta. Pero cuando hablamos específicamente de los jueces, estamos hablando de personas las cuales iban a tener tuición, iban a poder juzgar de manera local las cosas. Y eso es algo que, como he mencionado, las autoridades que tenemos en nuestro momento, que supuestamente nos representan y que han sido elegidas por nosotros, porque hay muchas autoridades que no han sido elegidas por nosotros. El comandante de la policía, por ejemplo, no es elegido por nosotros, ¿no? Entonces, ellos no están cumpliendo esa función. Ahora, el tema de la asamblea de diputados, senadores, creo que también, como he mencionado, se podría presentar como una idea de ancianos de las diferentes localidades y que representan. Pero el problema muchas veces que tenemos es de que no actúan simplemente como consejeros y para cumplir las funciones que he mencionado de restringir, incluso limitar el poder del gobernante, del magistrado supremo o superior, sino lo que hacen es negociar, ¿sí? Y querer unos cuantos definir todo lo que va a ser el país. Entonces, la forma, o sea, yo reconozco que en nuestro país, por la influencia occidental que tenemos, obviamente, hay cosas que son muy parecidas a cómo funcionan estados que han tenido cierta influencia del cristianismo, del protestantismo, pero en nuestro contexto está bien torcida la situación, cómo funcionan esas cosas, ¿no? Y lo que se debería proponer, como he mencionado, es eso, sí, se puede tener, y esto es bien interesante la división que hace Deuteronomio respecto a esto. Jueces, ancianos, líderes, ¿sí? Con diferentes funciones, con diferente extensión de autoridad, porque la función principal es hacer justicia, imponer la ley de manera local. Y depende probablemente los ancianos, sí, como representantes en diferentes situaciones ante el rey para cosas más que tengan que tomar en cuenta toda la nación, eso sí. Pero hay muchas cosas que analizar y que evaluar respecto a cómo están funcionando las cosas en nuestra época, porque yo no considero ahorita de que ni los senadores, ni los diputados, ni gobernadores, ni alcaldes estén cumpliendo una función como la que hoy día he presentado, ¿no? Entonces, en un momento igual vamos a hablar del tema de la economía, aunque lo vamos a tocar más a fondo en otra sesión. Yo no sé por qué andan discutiendo, por ejemplo, el tema del litio en la asamblea. Eso debería verse de manera local, ¿sí? De manera local. Bajo la perspectiva que les he presentado, hermanos, Potosí es un departamento
deberían ver de manera local. Se debería, obviamente, hablar de manera más extendida con el país y ver cómo va a funcionar las cosas, pero de manera local ellos deberían tener derecho sobre su territorio. Entonces, nuestro país no es un país federalista, obviamente, ¿no? Aunque supuestamente se reconocen cierto tipo de autonomías y ese tipo de cosas, pero en la práctica no es así. Entonces, lo que hoy día se les ha presentado es, como les he mencionado, una visión federalista que es producto de la influencia de lo que hoy día hemos estudiado sobre los magistrados menores.